chicos, ha llegado el día. Hoy es el concierto de Carla Morrison en Madrid. Estoy hospedada en un hotel, ya estoy casi lista y no veo la hora de poder ir a presenciar ese concierto que algo me dice que va a ser muy mágico. Vamos a estar escuchando atentamente todo sobre Carla Morrison, a ver qué tal lo hace, y luego les contaré y les haré una pequeña reseña de todo lo que pasó en el concierto. Vamos allá. Es que llegué a reversionar, porque es una canción que a mi papá le gustaba mucho. Atentos a las palabras. Pues a mi papá, como a mucha otra gente, se lo llevó el COVID. Y pues no tuve oportunidad como de velarlo ni nada. No pude ni verlo, en realidad. Tuve que marcarlo por teléfono y decirle adiós. Y cada que canto esta canción en vivo, siento que lloro un poquito, como ese mar que no le he terminado de llorar. Y a veces la vida es bien difícil y las cosas no salen como esperábamos. Carla tiene la particularidad de tener una sensibilidad muy grande, tremendamente grande. Es decir, deja el corazón arriba del escenario. Y estas palabras, esta forma de abrirse y de contar su historia de vida con la gente, pues logra una cercanía aún mucho más grande y logra que las personas se pongan en su lugar y sientan en carne propia, como si fuera parte de su historia, la historia que ella cuenta. Mi papá esta canción la escuchaba en las borracheras que se ponía, pedototas. Otra de las cosas que tiene es que tiene el poder de hacerte pasar del llanto a la risa en un segundo, como en esta parte, por ejemplo. Es sensibilidad. Y mi papá pues tenía problemas con el alcohol. Y mi papá era un buen hombre. Era muy trabajador y muy chistoso también. Pero pues él tenía el problema del alcohol y era difícil. Y siempre me decía muchas cosas, pero una de las que recuerdo seguido es que me decía que el dinero viene y va, mija, pero la gente no, la gente no. Y siempre, pues me acuerdo de él y siento que está conmigo. Cuando me veo al espejo, ahí lo veo. Somos igualitos, parece que me cagó. A veces la vida es difícil y yo sé que mi papá sacrificó mucho por mí. Sacrificó tantas cosas, tantas cosas, como esta idea de ser el macho y el héroe de la familia y dejar sus sueños ahí al lado, porque la sociedad en la que él vivía le decía que tenía que ser fuerte y que tenía que proveer. Entonces él se subía a un tráiler y viajaba por horas y llevaba toda esa comida a otra ciudad y a otra ciudad. Luego entendí después que mi papá lo que tenía era ansiedad. Ya ahora muerto, entiendo por qué hacía lo que hacía. Otra de las cosas buenas que pasan dentro de su concierto es que ella puede hablar de todo. Puede hablar de la ansiedad, del pánico, de la depresión. Habla de un montón de temas que muchas veces para muchas personas son temas tabú, temas que hay que esconder debajo de la alfombra, pero que en realidad son temas de nuestro día a día, son temas que existen en muchas personas y que está bien visibilizar todo ello. Y sí que sacrificó tanto para que nosotros pudiéramos salir adelante y la vida no fue fácil para él y por eso lo he perdonado. Y lo perdoné también cuando estuvo en vida. La vida es bien difícil a veces, aunque también es bien bonita, es bien difícil. Y uno no puede dejar de luchar solo porque las cosas no salen como uno quiere. Uno tiene que seguir luchando, aunque parece que la vida está a nada que se acabe. Y a veces migramos por necesidad y no por decisión, a buscar sueños nuevos, porque a veces en donde estamos pues no se nos comprende. Mi papá migró y por eso soy Morrison, en acta de nacimiento y todo. Nunca dejen que las voces que están allá afuera y que están aquí adentro no nos dejen continuar.
porque la mente es muy poderosa, es el 90% de nuestra realidad. Y si no hacemos caso a nuestro espíritu y hacemos un espacio para nuestro bienestar, no vamos a salir del hoyo que a veces nos hundimos. Hay que seguir adelante, hay que seguir luchando, como esta próxima canción, aunque la vida parece a veces como un trago de amargo licor. Este ha sido, y decidí rescatar este momento porque ha sido, sin lugar a dudas, el momento más emotivo de todo el concierto. Y mira que el concierto tiene muchísimos momentos emotivos. Ella dice, es un concierto para ir a sentir. Ese día se vale sentir. Y toda la gente que estaba allí estaba como yo, dispuesta a sentir, dispuesta a hacer aflorar tus emociones, ¿no? Pero esta canción la reventó. Y vamos a analizarla sobre la marcha. Como te clavaste en mi corazón, estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste, no sé por qué, pensé que me querías y sé que me adorabas, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor que no me hacen olvidar, y me siento como una cobarde que hasta me pongo a llorar. Es tremendamente emotiva. Y claro, todos los que estábamos allí, o muchas de las personas que estábamos allí, hemos perdido un ser querido. Nos identificamos con la música y con las canciones que canta Carla Morrison. Es imposible no identificarte en algún momento de tu vida, que has juntado muchos momentos durante tu vida, con algo de lo que canta ella. Entonces, pues te está tocando continuamente el corazón durante todo el concierto, ¿no? Es sanador poder relajarse y poder expresarse y poder, pues, soltar carga todo el tiempo, ¿no? Y es lo que te ayuda, es inspiradora, es lo que te ayuda, Carla. A nivel vocal, me he quedado completamente alucinada de todas las cosas que es capaz de hacer, que no sabemos con escuchar una sola canción, toda la capacidad vocal, la capacidad de sonidos que es capaz de crear con la voz Carla, posturas de la boca, si tú la vas viendo a medida que va subiendo la tonalidad, pues va cambiando y va jugando con la postura de sus labios para poder crear diferentes matices en el sonido, especialmente en las notas agudas. Vas a ver como que hace un gesto hacia el costado con la boca. Todo esto le ayuda a ella a poder sonar de esa manera, ¿no? Juega muchísimo en los estribillos con las vocales, juega mucho, se queda mucho en las consonantes y les gusta hacer pues improvisaciones sobre la marcha y quedarse en esos sonidos. Además utiliza pues tecnología que hace que esos sonidos se expandan, que vayan increciendo. Se hace como un ambiente muy relajante y muy envolvente es el sonido. Es realmente maravilloso, chicos, el concierto. Escuché en vivo y mira que la vi 80 veces antes de ver este vídeo otra vez, y es que cada vez es que no puedo.
Esa parte es tremenda, simplemente con un sonido, simplemente con un sonido, simplemente con verla. Yo les puedo asegurar, chicos, que yo estaba sentada ahí en la tercera fila y yo pude ver cómo todo el concierto estaba literalmente con los lagrimones así, todo el mundo con pañuelo. Fue tremendo esta parte, el dolor, el sufrimiento que se ve, no se puede fingir. Ella se lo lloró todo arriba del escenario también, ¿eh? Te fuiste, no sé por qué. Pensé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor. Me siento como una cobarde que hasta me pongo a llorar. Tragos de amargo licor que no me hacen olvidar. Y me siento como una cobarde que hasta me pongo a llorar, que hasta me pongo a llorar, que hasta me pongo Es maravillosa. No les puedo explicar, chicos. Es que no les puedo explicar. Lo que les explique es poco. Es tan bonito cuando un artista sobre el escenario frente a ti te pueda contagiar estas emociones y que realmente te llegue. Tú te sientes vivo completamente cuando escuchas algo así. Es maravilloso y esta forma de, pues, de gritar, de llorar para ella. Este pasaje tan impresionante donde grita, es una forma para ella también de liberar la garganta. Es muy difícil poder cantar cuando uno tiene la garganta cerrada con esa constricción por la propia emoción. Estos gritos que ella hace son liberadores de tensión de la garganta. Libera constantemente ese sufrimiento, ¿no? Y obviamente pues se la ve derrotada y se la ve vulnerable y se ve la realidad arriba del escenario, ¿no? Es una persona transparente, es tal y como la ves arriba del escenario, no es condenada, habla libremente de todo, tiene un directo perfecto, es una persona extremadamente afinada, sabe elegir muy bien todos sus recursos vocales. Su marido que la acompaña es fantástico, suena todo muy compacto, suena todo muy redondito, muy bien. Es como si estuvieras escuchando un auténtico disco, pero con la alegría y la sorpresa de que es 100% en directo desde que empieza hasta que se va. Son 2 horas completamente mágicas, de puro talento, de pura emoción y de puro amor, porque lo que se respira en la sala es amor del bueno, chicos. Después del análisis lo voy a dejar con los mejores momentos que hemos vivido con Carla Morrison. Vamos a verlos. ¿Tendrán por ahí una toallita que ya se me cayó todo el maquillaje? Casualidad que traías Kleenex a mi concierto. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. De donde fallé,
despedir este vídeo que hacerlo desde el punto de salida, Atocha, la estación de trenes que me va a llevar a Barcelona. Y nada, agradecer a Madrid porque se han portado súper bien conmigo. Es un sitio maravilloso para visitar y también recomiendo al 100% que vayan a escuchar, que vayan a ver y que vayan a sentir por sobre todas las cosas el concierto de Carla Morrison, que es un espectáculo maravilloso, 100% en directo. Ha cantado 2 horas y se lo ha ganado a pulso como una jabata, como decimos aquí, y ha sido realmente sorprendente. Me he quedado maravillada con la capacidad vocal y con la capacidad sensitiva que tiene por sobre todas las cosas Carla Morrison. Así que nos vemos en el próximo episodio, ya lo saben, suscribirse al canal, regalarme un like, sígueme en Instagram y nos vemos muy prontito.